Dentro de Historia Argentina, el periodo que va de 1880 a 1983. Esperemos que lleguemos. En esta ocasión vamos a trabajar el periodo que va de 1880 a 1916. Este periodo se inicia con lo que se denomina la consolidación del Estado-Nación. Y nación lo voy a dejar entre comillas y después voy a explicar por qué. Para ese momento, en ese momento podemos decir que los elementos que conforman un Estado se consolidan. ¿Cuáles son esos elementos? Territorio. Para ese periodo se avanza totalmente sobre las fronteras internas y dentro de las fronteras internas estaba la frontera con el indígena. Es por eso que hicimos el trabajo del Año Nuevo Mapuche. En ese trabajo nosotros teníamos que revisar lo que implicó la campaña o conquista del desierto. Los invito y las invito a que revisen el trabajo. Esa frontera es eliminada para 1880. Existencia de un ejército nacional. Hasta la profesionalización del ejército había comenzado más o menos para 1860 y pico, es decir, que se estudiaba para ser miembro del ejército, ya no eran las montoneras de otro periodo de la historia. Y esto también implica que las provincias, los estados provinciales dejan de tener sus propios ejércitos, entonces cuando hay un conflicto se tiene que dirimir, resolver a nivel nacional y ya no a nivel de provincias. De esa manera se evitan los conflictos internos. También hay una fuerza represiva que ejerce un orden hacia el interior del territorio. Podemos decir una policía. Gobierno. En este periodo también se consolida un gobierno a nivel nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que pasa a ser la capital federal, pasa a ser la capital de toda la Argentina. Hasta ese momento, hasta ese periodo, la ciudad de Buenos Aires con su puerto era pertenencia de la provincia de Buenos Aires. Esto no se resolvió de forma pacífica. La provincia de Buenos Aires presentó grandes resistencias en ceder a la ciudad, porque el puerto implicaba la entrada de dinero, ¿sí? La mayor recaudación impositiva que se daba era a través de la aduana del puerto, donde ingresaban y salían productos. El modelo que se termina de consolidar, que ya viene de otro periodo, pero acá ya podemos ver todo establecido, es el modelo agroexportador. Algunos sectores se benefician más. Obviamente no es lo mismo vivir en la zona de la Pampa húmeda que vivir en la zona de la Patagonia, pero el modelo estaba orientado a exportar productos del campo y los productos que se importaban eran productos provenientes de los países industrializados, que eso después lo vamos a ver que es un límite que tenemos como en lo económico específicamente, pero también nos va a traer límites en lo político. Pero sigamos. Otro elemento, bueno, un marco legal para todo el territorio. Se consolida también la Constitución Nacional a nivel nacional, si bien la Constitución que se va a tomar, básicamente, es la que viene de 1853. Pero bueno, va a tener algunas modificaciones, pero en esencia la Constitución que se va a sostener para 1880 para todo el territorio va a ser la Constitución de 1853. Igual cada provincia tiene su propio marco legal, pero siempre debe estar ajustada a lo que dice el marco nacional. Eso continúa en la actualidad. Bueno, 1880 entonces se inicia con la consolidación de todo el Estado. El gobierno que se establece va a tener las características de un régimen oligárquico, lo que implica que va a gobernar un grupo reducido y no va a permitir el ingreso de personas que no pertenezcan a ese grupo. Están muy relacionadas con los grandes hacendados, son los grupos de poder. Y se llama oligarquía porque es un grupo con privilegios cerrado, y la forma de sostener el poder a nivel del gobierno va a ser, por ejemplo, ejerciendo el fraude electoral. En relación al sufragio, a la acción de votar, con todo eso lo que implica, para este periodo no era obligatorio.
y era calificado, podían votar algunos, obviamente no digo algunas porque las mujeres no estaban dentro de ese grupo. Habían algunas luchas dentro de grupos, ya había comenzado lo que se considera el feminismo de alguna manera de la mano de las socialistas, pero como expresión todavía son una minoría, como expresión política son una minoría. Obviamente en acciones concretas de la vida cotidiana y práctica y sosteniendo la familia y sosteniendo toda una organización, seguimos siendo mayoría. Eso no tiene discusión. Bueno, el tema entonces del sufragio, como era calificado en un momento, ¿sí? Y además era cantado. Es decir, que cuando se iba a votar no era secreto, uno decía por quién votaba y eso fomentaba más el fraude electoral. Habían unos proyectos de nación que venían de otro momento y vamos a hablar de dos personas en particular. Hay muchas, pero vamos a hablar de dos en particular, Alberdi y Sarmiento. Y me faltaba, vuelvo un poquito para atrás, dentro de los elementos que forman el Estado también está la población y ahí tenemos un fomento de la migración, sobre